Gracias por atendernos, María Cristina. Decía en la introducción que lastimosamente, por datos del mes de julio a octubre, lastimosamente se habrán engrosado mucho más las muertes en la provincia de Misiones, que es una de las protagonistas con más siniestros viales trágicos en el país. Muchos se dan no solo en las rutas, sino también en las calles y avenidas de las ciudades, ¿no? ¿Qué datos tienen ustedes, María Cristina, y cuál es el factor, según ustedes, que provoca estas muertes? Bueno, mira, en general lo que estamos recibiendo de casi todas las provincias, que es información todavía muy segmentada y no desagregada, es que hay un incremento de la mortalidad, lamentablemente, en la mayor parte del país. Es un incremento que no podemos todavía evaluar totalmente en su dimensión, eso hay que esperar cifras más completas. ¿Por qué se producen? Mira, los factores sí están bastante claros, ¿no? Uno de los elementos una de las cuestiones que se reiteran en gran parte del país, pero sobre todo en el centro norte del país, es el incremento de las muertes en motocicletas. Sí. Lamentablemente ya el año pasado tuvimos casi el 50% de los muertos del país motociclistas u ocupantes de motocicletas. Uh-huh. Este es un factor muy importante, que no viene solo, que viene ligado al exceso de velocidad, tanto por parte de los motociclistas como por parte del resto de los automovilistas, a que continúa habiendo mucho consumo de alcohol, uh-huh, con gente que después toma el vehículo, cualquiera este sea, y conduce. También el incremento de drogas, pero eso es más difícil de mensurar porque no se está casi controlando en forma aleatoria. Solamente se sabe cuando alguien fallece y en la autopsia, claro, o en los análisis de sangre de los culpables aparece, pero es una cifra pequeña de medición. Pero lamentablemente estos factores no cambian, sumado a que, bueno, en muchos casos se han deteriorado las rutas, sí, y no se están manteniendo adecuadamente ni el asfalto, ni la señalización, ni los bordes, ni las banquinas. ¿Y qué ocurre con esto? Que la mayoría de los conductores no toman conciencia de que una ruta en mal estado requiere bajar la velocidad, por ejemplo. Sí. Es la primera regla de seguridad. A peores rutas o peores condiciones del camino o del entorno o del ambiente, lluvia, niebla, es decir, falta de visibilidad o falta de adherencia de los neumáticos, porque la lluvia es lo que trae es eso, ¿no? Lo que frena o acelera es el rozamiento del neumático con el asfalto, y si ese asfalto está húmedo, barroso, la adherencia se pierde o disminuye muchísimo. Entonces el único camino para evitar problemas es bajar la velocidad para darle al neumático la posibilidad de adherir un poco más. Esto como factor fundamental. Entre el grupo que te decía, que está liderando desgraciadamente los índices de mortalidad en nuestro país, que son los motociclistas, el no uso del casco, el casco mal colocado, el casco en mal estado, en los pocos que lo usan, porque lamentablemente son pocos en las zonas más afectadas. Esto también influye, porque cualquier caída, sabemos que la motocicleta es un vehículo muy inestable, que depende del equilibrio del que va arriba, y que cualquier elemento del camino puede ser un obstáculo, un problema que los desvíe, que les haga perder el control. Ante una caída no hay carrocería protectora, entonces el casco, exacto, es la principal protección en la cabeza,
y la mayoría de los motociclistas no lo usan, María, con lo cual aumenta la mortalidad. Claro. María, una cosita. He leído un artículo que me llamó mucho la atención, que hablaba con respecto a que la mayor cantidad de víctimas son víctimas jóvenes que están entre los 15 y los 34 años. Esto me llamó mucho la atención y en cuanto a los factores que rondan esto, ¿no? Esto es así, esto siempre ha sido así. Esto tiene otro elemento fundamental. Bueno, la mayoría de los ocupantes de motocicletas son jóvenes, es decir, son menores de 45 años, la mayoría, no es que no hay mayores. Muy joven. Claro, la No gran es que mayoría. y no es que todos los mayores conducen bien, tienen el casco puesto y demás, pero esto es una mezcla de inexperiencia, de inmadurez. Hoy la neurobiología nos ha demostrado científicamente que nuestro cerebro termina de desarrollarse recién a los 21, 22 años. Exacto. Es decir, tengamos en cuenta esto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puede ser eso? No parece, ¿no es cierto? Parece que ya un adolescente se mueve tan rápido, responde tan fácil a todos sus estímulos, que está todo bien. Pero hay una parte del cerebro, la más compleja, que es la parte de adelante, la del lóbulo frontal y prefrontal, la más importante para la toma de decisiones, para el buen juicio, para las reacciones racionales, que es la que termina de madurar recién a los 21 o 22 años. Eso nos permite explicar que más allá de la inexperiencia, más allá de la importancia en los más jóvenes del grupo de pares, más allá del deseo de afianzarse como adultos y muchas veces haciendo lo que no tienen que hacer, está relacionado con esta inmadurez. La mayoría de los muertos en el tránsito son jóvenes. Es la principal causa de muerte en este grupo etario. Hasta los 35 años es la principal causa de muerte. Mueren más en el tránsito que por enfermedades. ¡Wow! Sí, alarmante esto. Es terrible. Es terrible. María Cristina, me detallaba 50% de motociclistas, consumo de alcohol como posibles causas, deterioro y falta de mantención en rutas. El exceso de confianza y tecnología, ¿en qué lugar del ranking quedan? Cuando me refiero a tecnología, el uso del celular, del iPad, de la laptop mientras va manejando, ¿en qué lugar queda? Inclusive el celular en la moto. Claro, inclusive hoy en día los moto Uber, lastimosamente por el trabajo, tienen hasta te venden el portacelular para moto porque estás todo el tiempo mirando el celular por la aplicación. Así es. Se está tornando una de las principales causas de mortalidad también. Bien. Está llegando a ser la tercera causa de mortalidad. El tema es, luego de la velocidad y del alcohol, sí. El problema es que está generalizada la dependencia de todos a este telefonito, por el cual yo estoy hablando con ustedes hoy. Sí. Y lamentablemente muchos trabajan con sus vehículos. Estamos hablando de los que moto transportan todo tipo de mercadería, ¿no? Los llamados delivery. Estamos hablando de los que prestan servicios de transporte de personas de un lado al otro, que están permanentemente conectados al celular. Pero también estamos hablando del chofer de colectivo, del chofer del autobús, que está acostumbrado a estar conectado. Y entonces está conduciendo, y en plena ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con un tránsito caótico y congestionado, está mirando su celular. María Cristina. Y esto implica apartar la mente de lo que debe ser nuestro centro de atención, que es el tránsito, porque el tránsito es absolutamente dinámico, lo hacemos entre todos, dependemos unos de otros, y no sabemos en qué momento algo diferente va a suceder y va a necesitar de una reacción rápida nuestra, y no la vamos a tener, o porque no lo vimos, porque estamos conduciendo a ciegas, mirando el mensajito, o porque estamos pensando en lo que estamos escuchando o viendo o mirando. Entonces, es un factor fundamental el tener en cuenta
que el celular al volante mata, como dice la campaña de Luchemos por la Vida. Claro, y ahí ingresa el exceso de confianza que nosotros decimos, a mí no me va a pasar. No sé si te acordás la promo, tranqui, 120, pero no sabemos nosotros qué puede pensar el otro, qué maniobra puede hacer el otro, o qué está pensando el otro cuando maneja. El exceso de confianza va de la mano con lo que acabas de contar, ¿no? Estás dando en un punto fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo percibimos el riesgo. ¿Qué percibimos de riesgoso en el tránsito? Nosotros nos habituamos. Si sacamos la primera fase de nuestro aprendizaje como conductores, que entonces sí es alerta, atenta, temerosa, después vamos tomando confianza al volante. Y se produce esta percepción errónea de que tenemos todo bajo control. Y como bien dices, no tenemos todo bajo control. Es todo lo contrario, porque dependemos de qué pueda aparecer en el camino. En el camino puede aparecer un animal que cruza de repente. Claro. En el camino puede aparecer un camión que sobrepasa en el momento inadecuado, un vehículo que sobrepasa en el momento inadecuado. Puede haber un gran pozo que no vemos hasta que no estamos encima. Infinidad de imprevistos pueden provocarnos una situación de peligro que no podamos resolver. Esa milésima de segundo. ¿Qué hacemos las personas? Hacemos un aprendizaje de probabilidades, decimos los psicólogos. Aprendizaje de probabilidades de acuerdo a nuestra experiencia, y creemos que si no nos pasó nada nunca, no nos va a pasar. Claro, tal cual. Es así que bueno, que conducimos bajo influencia de alcohol porque, no, yo lo tengo bajo control, no, a mí no me afecta, te dice la gente. Y no, esa velocidad es muy baja, y puedo ir a más, porque yo tengo buenos frenos. Son creencias falsas, basadas en nuestra experiencia pequeña, personal, y no tenemos conciencia de que los 16 muertos que tuvimos el año pasado, cada día en nuestro país, seguro pensaban lo mismo, que no les iba a pasar. Porque es natural y es bueno pensar en positivo cuando salimos a la calle, a compartir el espacio de la vía pública, a compartir. Aunque nos veamos solos en un momento, en cualquier momento podemos dejar de estarlos. Es decir, podemos ser los mejores conductores del planeta, pero no sabemos, como decías vos al comienzo, con quién vamos a cruzarnos y qué puede pasarle. Vos sabés que en el día de ayer viralizamos un video, no sé si te llegó, de Córdoba, donde un muchacho empezó a filmar el procedimiento de un policía de tránsito que los multaba por 300.000 pesos por llevar ella en el asiento de adelante sin cinturón de seguridad, amamantando un bebé en plena ruta, en pleno viaje. Y el muchacho se enojaba porque no entendía por qué era la multa. Y en los comentarios abajo todos salieron a favor del procedimiento de la policía porque él pensaba, fíjate la conciencia, y encima una parejita joven, no superan ni los 35 años, llevando un bebé amamantando cuando podés parar un ratito en la ruta, cuando ella puede ir atrás en el auto con el bebecito y buscar la forma de darla para amamantar, pero estén seguros los dos. Fíjate la inconsciencia de la gente también. Claro, por supuesto, sí, nos llegó esa información, y sin lugar a dudas, la gente que tomó esta decisión hizo lo mejor que podía hacer para esta pareja. Y te digo que es lo mejor, no solo porque los detuvo, o los vio y los hizo detenerse, sino porque los multó. ¿Y por qué te digo esto? Porque la gente continúa con el remanido debate de si las multas son para recaudar, si las multas tienen efecto preventivo, si no sirven para nada. Ese muchacho seguramente no va a hacer más eso, aunque no haya entendido la esencia de la cuestión, que descuento que el policía o agente o lo que fuera le habrá explicado, que puso en riesgo la vida de su hijo junto con la de su esposa, porque seguro estaba sin cinturón la esposa también,
y aunque hubiera estado con cinturón, no podía ponerle el cinturón a un bebé. Es decir, lo correcto en ese caso, te apartás del camino en un lugar seguro, si es en la ruta, y si no, en la ciudad lo mismo, te detenés en un lugar seguro y le das de amamantar. Fuera de esa situación, el bebé, si está fuera de su sistema de retención infantil, de su butaca especial que debe tenerla atrás, bien ajustada, al chasis o al asiento, con su cinturón si no tiene sistemas avanzados, como el Isofix y demás, no puede ir adelante. Todavía lamentablemente vemos padres que llevan a sus hijos adelante, exponiéndolos ante cualquier imprevisto en el cual él frene de golpe y el chiquito, lo mínimo que sufre es un traumatismo de cráneo, lo mínimo. Lo que si es que lo puede contar, dependerá de la velocidad en que esto suceda. Claro, María, entonces, importante es absolutamente importante. Lo que mencionás por ahí es bueno recalcarlo porque uno ama tanto a los hijos, ¿no? En este caso, pero amarlo también es protegerlos y a veces una mínima inversión, que creo que uno gasta mucho más en otras cosas. En curar el siniestro vial. Claro, a veces se gasta más en los chiches que se le pone al vehículo. O en el confort que se le pone al vehículo o en las atenciones. Es que no queremos ni gastar en un casco homologado. Exacto, que por ahí comprarle la sillita que corresponde y acostumbrar al chico también a viajar de esa manera, ¿no? Exacto. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo si sucede algo? Hace muy poco estuve en un canal de televisión compartiendo ese momento de reportaje con un papá cuyo hijo de 18 años con su primer trabajo, decidió comprarse su moto. El papá no quería que su hijo anduviera en moto porque era consciente de los riesgos de la motocicleta. Pero su hijo dijo, sí, tené confianza en mí. ¿Cómo no vas a tener confianza en mí? Entonces, ¿qué hizo el padre? Dijo, por lo menos te regalo el casco. No dejes de usarlo. El hijo lo miró como diciendo, no tiene confianza, no sabe. Usó el casco, suelto. En una encrucijada se topó con un vehículo que lo llevó puesto, lo llevó por delante y el hijo se mató. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Porque no tuvo conciencia del grave error que significaba, de la importancia de lo que el padre le había regalado, un casco. Y el tema del casco homologado es fundamental también, no cualquier casco, el casco tiene que tener certificación y si es extranjera mejor, claro, son un poco más caros, sí, pero ¿cuánto cuesta tu vida? ¿Qué tipo de lesiones puede dejar un traumatismo encefalocraniano? Lesiones que te discapaciten por el resto de tus días. Que te dejen tonto, que te dejen parapléjico, que te dejen tetrapléjico. Los daños pueden ser inconmensurables. Invertir en un casco bueno, homologado, cuidarlo, no dejar que los chicos jueguen con el casco no se tiene que golpear, el casco tiene que estar en buen estado siempre. Si sufrís un choque y ese casco golpeó contra el asfalto, hay que reemplazarlo aunque parezca que está bueno, porque lo que vale del casco es lo que está dentro, ese material que hace que ante el golpe impacte, reciba la fuerza del impacto y la distribuya sin que llegue a tu cabeza, afectar tu cráneo y tu encéfalo, es decir, el cerebro que está dentro, que también se golpea contra la caja, contra el cráneo, contra el hueso, y a lo vez el hueso contra el suelo. Entonces, falta conciencia, también falta una buena educación en todos los niveles para que lleguen al momento de ser adultos. El 70% al 75% de los que mueren en el tránsito son varones. Atención con esto. ¿Cuánto? Escucha. 70-75% de los muertos en el tránsito son varones. Después dicen que las mujeres manejan mal. ¿Viste? Ahí está, toma. Que las mujeres conducen mal, sí. Pero si vos observás una motociclista mujer
cómo conduce, te vas a dar cuenta que es mujer antes de mirar las curvas de su cuerpo, porque conducen con muchísimo más respeto, digamos, cuidado, que los que se la creen, por ejemplo, los motociclistas zigzagueando, sin parar. Es difícil que veas una mujer en moto zigzagueando. Pero necesitamos más educación, mucha mejor capacitación y rigurosidad en el otorgamiento de las licencias de conducir. Esa es una enorme oportunidad para no solo capacitarlos en la idoneidad de manejar el vehículo, de moverlo, sino en las conductas de riesgo, concientizarlos, cómo prevenir situaciones de riesgo, cómo cuidar tu vida y la de los que lleves con vos y de la de los demás, por supuesto, cuando salís a la calle al volante de un vehículo. Necesitamos mejorar muchísimo eso, es una asignatura pendiente enorme. En gran parte del país las licencias de conducir se entregan muy livianamente, con muy poca formación, muy poca exigencia. Pero hay que hacer cumplir las normas en calles y rutas. Este policía que paró a esa mamá con ese bebé merece un premio. Y no una escrache. La mayoría los dejan pasar porque ni siquiera los policías saben la responsabilidad de su función, para qué están en la calle y que son los principales guardavidas de la gente, que tienen que justamente desalentar los comportamientos de riesgo, y eso solo lo pueden hacer deteniendo, multando, además de explicarles. Pero no solo explicarles, detenerlos y multarlos, porque si no entienden el riesgo de morir o matar a su hijo, por ejemplo, en este caso, por lo que hicieron, van a entender que ellos no pueden darse el lujo de tener que pagar un dineral por una multa. No tengo más tiempo, sé que te tengo que liberar porque tenés otras actividades y te agradezco muchísimo. Te arriesgas, no voy a decir acá en la Argentina, pero a nivel mundial, ¿te arriesgas con los datos que tienen ustedes a decirme dónde se maneja mejor y dónde se maneja peor en el mundo, o dónde se respetan más las señales de tránsito y dónde menos? Bueno, hace poco hicimos, y los invitamos a visitar la página web de Luchemos, ¿no? www.luchemos.org.ar. Hicimos un estudio comparativo entre 52 países, así que sabemos muy bien dónde se maneja mejor. Y el termómetro es el índice de mortalidad. Ah, claro. Donde hay más muertos por cantidad de vehículos o por cantidad de habitantes, donde hay menos. Suecia y Noruega son los países más seguros. Países del primer mundo. Argentina tiene 5 veces más muertos que estos países, en promedio, con los primeros 10, 5 veces más muertos por cantidad de habitantes que estos países que son seguros en el tránsito, y 11 veces más muertos si lo comparás por la cantidad de vehículos que circulan. La bucha. Okay. Y el que más... Eso es un llamado de atención y es una propuesta de empezar a hacer lo que se sabe. Lo que se sabe hoy que hay que hacer para que no mueran más personas en siniestros que son absolutamente evitables. María Cristina, Alberto Silveira, ¿sigue con ustedes? Hola. María Cristina. Sí, los perdí. Alberto Silveira, ¿sigue con ustedes? Alberto Silveira falleció. Mirá. Alberto Silveira lamentablemente falleció. ¿Hace cuánto murió? En 2023. Mira, yo hace mucho no me comunicaba con él. Por esa razón es que yo asumí la presidencia de Luchemos por la Vida. Él era el presidente fundador. Claro, sí. ¿La ONG tendrá cuánto? ¿40 años? 35 años. ¿Viste? Cumplió este año Luchemos por la Vida. Alberto Silveira hizo mucho por Luchemos por la Vida. Muchísimo hizo. Sí, yo como fundadora estuve desde el comienzo también. Sí. Y es un
un trabajo importante que hemos hecho desde el momento en que no había nadie ocupándose de este totalmente, tema. pero aparte hacían ni las campañas... autoridades, sí. ni el gobierno, ni particulares, ni familiares de víctimas. Afortunadamente, Luchemos por la Vida abrió un camino, Exacto, un modelo sin de dudas. compromiso de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil, o sea, de los ciudadanos, para tratar de revertir estas situaciones que no tienen razón de ser. Este camino hoy tiene, por suerte, otros protagonistas también, organizaciones de familiares de víctimas que cada vez se comprometen más, no solo en el pedido, en la búsqueda de justicia por sus seres queridos fallecidos en el tránsito, sino también por mejorar estas condiciones imprescindibles para que no haya más muertos. Es decir, imagínate, María mejorar Cristina, la infraestructura, sí, educar, capacitar mucho mejor a los conductores desde esta percepción del riesgo que no tienen, y hacer que se hagan cumplir las normas en calles y rutas. claro. Es decir, fiscalizar con responsabilidad el tránsito para ponerle límite a los sí. transgresores. Vos sabés que, imagínate que yo tengo 42 años y yo a los 7, 8 años, la televisión pública era el que más manija le daba a Luchemos por la Vida. Hasta ahora me quedó pegada la cortinita musical con la cual cerraban con la barrida de la ONG. Bueno, es sí, impresionante. se escuchaba mucho. Pero lo importante es que también sí. quedaron los mensajes. Sí. Y esto habla del éxito. Más que los premios internacionales que hemos recibido por nuestras campañas, lo que más nos satisface es que al día de hoy la gente que los escuchaba de chicos recuerda el mensaje, que era inequívoco, claro, y que propiciaba un cambio. Después vino la ley de tránsito y después llegó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, impulsada por Luchemos por la Vida también, pero sí, continuamos con eso, y también hay otra gente que está comprometida. El 25 de noviembre serán los premios de Luchemos por la Vida, a los cuales, bueno, están invitados. Gracias. Y ahí vamos a compartir la alegría de poder reconocer a otros que en el día de hoy, en el presente, están contribuyendo también con su esfuerzo a que no mueran más personas en el tránsito. Bueno, un placer haber hablado. Gracias. Muchas gracias. Un beso grande.